¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, amigos. ¿Cómo están todos? Un episodio más de La Crítica, el podcast. ¿No? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo andan todos por aquí en la mesa? ¿Todos bien? Bien. ¿Sí? ¿Ebrios? Bien, ¿Sobrios? bien, todo bien. ¿Ya? ¿Sobrios? Ando crudo, por eso. Sí, por eso ustedes los de Umpa Los Lumpa. Umpa Lumpa. Umpa Lumpa. Así es, sí. Glub. Aquí vamos a ponerles el porqué. Glutón. Augusto Glub. Parecería que íbamos a hablar de los Umpa Lumpas, pero no. El tema de hoy es algo muy especial. especial que creo que a todos nos ha marcado, o a la gran mayoría, el 99% de la gente que lo hemos visto. Sí, porque hay quienes ni no lo conocían. No, eso sí está. Hay quienes Ahí no en les gusta producción como- tenemos Tenemos gente que ni lo conocía. No, por que favor. no lo había visto. Y eso que en Perú aman a Chespirito, ¿eh? A este personaje. Ya dijo. Ahí va, lo van a ver aquí abajo. Ay, el No, pues es alguien. Quería tratar de Desde la presentar miniatura. con su típico che, ¿no? Porque en todos sus Sí. personajes y en toda la Sí, situación, pues sí. es típica la che. Como típico chilango, que es cachufo, chomos, chundos, chichimplas y malas fachas. Hasta los chompiras rifan. Y bailan tibia y tábara, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Chespirito. Aquí en la mesa, pues como siempre, Hugo, Ivonne, Alan, Hola, Hugo hola, Saí, hola. y un amigo, Edwin Frausto. Pues vamos a hablar de Chespirito en general, ¿no? Vamos a de Roberto Gómez ¿Era Bolaños. soldado? En algunos sí, como el sargento Chirriscas. El día de hoy vamos a hablar de Mario. ¿De Mario? Se llamaba Mario, ¿no? A ver. Roberto Gómez Bolaños. Roberto Mario Gómez Bolaños. ¿Ah, sí? No, que... Ah, sí, Roberto Mario Gómez Bolaños, sí, sí. No marches. Se ve que estudiaron. Ah, pues sí. Se llama Chespirito. Ah, sí, la playera. Roberto Mario Gómez. Ahí está. Mario Nacido el Gómez. 21 de febrero de 1929 ¿De 1900 qué? 29, güey. No mames. y fallecido el 28 de noviembre sea- del 2014. Menos 9, cuando él tenía menos 9 años, diría Lugo en episodios anteriores, terminó la Revolución Mexicana. No, es eso. 1920. En 1929 nació Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. con Che. Con Che. Entra la Che. Chespirito. Díganos sin miedo. La más grande leyenda de México. Díganos sin miedo. Pues muchos sí piensan otras cosas. Sobre todo en redes sociales desde que se Muchos volvió, otros se pueden ir a chingar su madre. Ah, no. se volvió viral. Lo que dijo Carlos Vallarta, que era lo peor que le pasó a la comedia mexicana. Así lo Pendejo. manejó. Es uno de los comediantes actuales que a mí más me gustan. Y dijo eso y sí fue muy... Es que eso fue lo raro, que fue muy criticado por muchos de decirle, no mames, o sea, ¿cómo dices esto? Y otros que lo pensaron igual que él. Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Yo al menos en mi casa, si algo no le dejo ver a mi hijo es esa película. Es Yo que nomás voy a poner algo sobre la mesa y perdón si piso callos o ofendo. Pero, ¿quién fue Roberto Gómez Bolaños y quién es Carlos Vallarta? justo yo es lo que O iba sea, a decir. ¿qué Deja puede eso. decir una persona? O sea, a mí sí me gusta mucho ese güey. Pero obviamente, o sea, no hay ni punto de comparación, ¿no? Ajá. Pero lo que voy también es que ahorita la pinche generación de cristal ya dicen, no, pues es que trataban de, o había machismo, o había que hacían menos al chavo. Sí, había mucho machismo, pero, sí, había mucho... Bullying. mucha o sea, pues hasta ahí discriminación. queda. Y de inicio, de hecho, no era para niños, ¿no? O sea, No, de no, no. inicio, él mismo dijo, esto no es para niños. No, para nada. Que los Para papás para metieran... niños, pero no era para niños. Ajá, no Pero era... efectivamente, estamos hablando de que no porque fueran se hicieran pasar por niños protagonistas, Sí. quiere decir que fuera para niños. Hablando del Chavo del 8, Claro. hablando de uno de los personajes que es el Chavo del 8, pero los demás personajes, o sea, ni los caquitos eran para niños. Ni siquiera el Chavo del 8. Pues digo, o sea, no porque fueran representados por niños, quiere decir que fuera para niños. Muchísimo menos hablar de unos ladrones, y mucho menos hablar de Doctor Chapatín, que es un viejito. Sí, o estos que Y que tenían aparte el doctor Chapatín era muy así con las mujeres. muy ácido acá y era así como libidinoso. libidinoso. Entonces, nunca fue comedia para Dirigida. niños. No, nunca. Ajá. Y aún así, ponle que Pásale, hubiera pásale. sido, Ajá, o sea, no hay, pásate. no sé, hace 20 años, 30, al menos a mí me tocó todavía, que no me ofendía.
Claro que Pero ahora ya la pinche generación de cristal ya es, no, ¿cómo van a tratar así al chavo? Totalmente. ¿Cómo tal? Pues es ficción, es algo así, y Comedia. por eso es comedia. Desde que dice Slobodsky, desde que es comedia, desde que dices es comedia, ya se chingó, o sea, ya lo que digas, pues ya es cosa, es comedia, no es que digas. Sí, o sea, no es que realmente Sí. pienses así, Ajá. no es que realmente estés de acuerdo con eso, no es que realmente él creyera que fuera bueno robar, que fuera bueno maltratar, sobajar a una persona, discriminar a alguien, acosar a una persona. Y tan es así que, bueno, es que sí llegó muy cabrón. 50 países, bueno, sí, llegó a más de 50 países. ¿Y cuántas En traducciones? muchos idiomas, ¿no? Chingo de Exacto, traducciones. ¿cuántas traducciones? Hasta en ruso. Ruso, Japonés, alemán. llegó a Marruecos. ¿Y cuántas veces repitieron y repitieron y repitieron los programas y las películas Fíjense, y bien. todo? Más de 30 años creo que estuvo en transmisión, imagínense. Sí, 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 o sea, siempre fue una celebridad. Entonces, podemos hablar de celebridad cuando traspasó tantas fronteras, ¿no? Y con tanto que hizo y que aportó. O sea, mucha gente volteó a ver a México Por el chavo. Bueno, por Chespirito, Ajá. Ujú. ¿no? Entonces, y realmente, digo, pues es a donde yo voy. Cuando Alan mencionaba a Carlos Vallarta, o sea, ¿quién conoce a Carlos Vallarta que no sea a lo mejor en el centro de la ciudad o en el centro del país? Bueno, de todo el país a lo mejor. En todo el Pero por país, ejemplo, te sin vas problema. a Perú y les dices, oye, México. Y te van a decir, Chavo del 8. Sí. Te vas a Pero no Argentina, saben decir Carlos oye, Vallarta. vengo de México. Del Chavo del 8. Chavo del Ocho. Te vas a Colombia, Chespirito. representativo. Chespirito, ajá. Chespirito. O sea, más Es que... el mayor representativo, yo creo. Más que decirte AMLO, ahorita, por ejemplo, A lo te mejor van a no es decir... representativo, pero sí del que más conocen, porque a lo mejor te puedo decir que conocen a México por muchas otras situaciones. Sí, pero hablando de Chespirito. Pero hablando de hablando de comedia, Chespirito, no, pero yo me refiero a no comedia, se lo- es lo no más se representativo. En comedia sí. Es lo que me Sí, refiero. en comedia O sea, sí. en comedia es lo más representativo Es de lo más México. representativo en todo el mundo, ¿no? De hecho, es lo que él decía, o sea, no se refería tanto al... No lo defiendo, o sea, también pienso muy diferente que él. Pero, o sea, es lo que decía, que respecto a la comedia, él consideraba que era lo peor que le había pasado. Porque, Es bueno, que- al final de cuentas, la comedia de él... Y sí, o sea, era copia de todo. A eso iba, fíjense, en 1968 salió una película que se llamaba La fiesta inolvidable, con Peter Sellers. Peter Sellers es uno de los cómicos más grandes que ha habido. Claro. Y en esa película, muchísimo antes de que apareciera el Chavo del Ocho, eso, Peter Sellers en esa comedia hace muchas cosas, chistes, como por ejemplo cuando lo que hacía mucho el Chavo con varios personajes en diferentes capítulos, que iba un mesero atrás y se paraba y le tiraba las cosas. Pues... Cosas como esas, en la película esta de La fiesta inolvidable, pasan todas. Todo, muchas de las cosas que el Chavo hace, pasaron en esa película. Antes de que el Chavo, De que existiera. de que Chespirito lo hiciera. Entonces ahí es donde una de las cosas que le criticaban, que Chespirito se robó un chingo de cosas de esa película. En especial. En especial. Y muchas cosas de las que hacía Peter Sellers en otros tipos en otras películas o en otras cosas que hacía, le robó. Eso muchas sí también cosas. lo veía, por ejemplo, lo que con los caquitos hacía, lo hacía con Sí. el Chavo del 8 y lo hacía con el Doctor Chapatín. Y así. Era muy Digo, repetitivo eso. A mí me cagaba de risa en las tres, Sí, pero sí tenía... efectivamente. por ejemplo, dentro de la misma vecindad del Chavo, en un episodio pasaba algo con Kiko, con el Chavo y la Chilindrina. Después lo mismo exactamente, pero ahora con Ñoño, con la Popis y el Chavo. Y hasta con otro, o sea, ya después lo pasaban al doctor Chapatín Chapatín, lo o mismo. Sí. al... Eso sí hay que... Al Sí, Coronel sí, sí, Corrado. o sea, no Sí. dudo de Pero que... no le quita lo O sea, es muy grandioso que cagado, hizo, pues ¿no? te pones a ver bien cada capítulo, realmente no era buena comedia. O sea, no la era. Pues para su época yo creo que sí, porque además, Y deja a tú mí que la sea buena copia. comedia, independientemente, para mí una comedia es lo que me hace reír. Sí. Sea como sea. Mientras me haga reír es comedia buena. Y además digo, como dicen, así sea, o sea, ¿cuántos es dicen? que como dicen, en gustos se rompen géneros, Exacto. pero pues cuántos gustos. Chico. Totalmente de acuerdo. de- A mí sí me gusta mucho, o sea, estoy de acuerdo Ajá. en todo eso, pero sí. Sí, o sea, no digo que sea repetitivo o no, o sea, a lo mejor yo no me doy cuenta de eso porque yo realmente
me dedico a ver el episodio y me río del episodio. Sí, o sea, los Por gustos ejemplo, son una parte, pero exacto. de que era repetitivo, sí lo era. Sí. De que sí copió muchas cosas, también la... De hecho, hizo, ¿no? Pero eso no lo hace ser buena o mala comedia. Sí, bueno, mi consideración sí. Bueno, Pues, yo creo que ahí sí yo desde podría decir cierto punto, que sí. muy pocos son Sí, originales. claro. O sea, Ajá. ahorita, hasta en la actualidad, o sea, Bueno. por ejemplo, Adal Todo. Ramones, lo que fue con sus monólogos, y no era algo No, original, no. o sea, fue copia de muchos programas anteriores. Franco Escamilla es el súper hitazo, y no es original, copia mucho de su contenido de otros programas. Y así es. lo hacen, y es dependiendo de las épocas. A lo mejor eso ya existía mucho tiempo atrás, pero en ese momento les funcionó, y tan les funcionó que fueron el hit. Es que fueron. tiene que ver, digamos, Sí. cómo lo copias también, ¿no? Sí. Exacto, O sea, eso iba, justo, yo digo, justo ¿cómo iba a lo mencionar eso. interpretas? ¿Cómo Justo iba a todo mencionar eso? eso, o sea, sí se le dice, pues es que todo lo copiaste, güey. Y sí, o sea, sí habrá muchas cosas que el original sacó, tan solo los personajes. Imagínense el crear tantos personajes y como lo que vamos a comentar ahorita, que la mayoría de sus personajes o de los accesorios o cosas que hacían era con Che. Entonces, no solo voy a crear un personaje Y o todo voy a fue a crear raíz. esto, sino que lo tengo que hacer que empiece con la Che. Y todo fue a raíz de Ajá. su nombre, Chespirito. Así es. ¿Y saben por qué era Chespirito? Por Shakespeare. Así es. Así es. Porque decían que era el Shakespeare pequeño. Pero Exacto. aparte, pues le Soy funcionó. O sea, Chespirito. copia o no le funcionó. Hay otras Eso muchas es lo que iba. copias de otras cosas que no funcionan. siquiera porque hoy no son en día, buenos. A mí en no, los- personalmente Oye, no me oye, gustó. 9 de cada pero, 10 pues, a las películas o personas les series gustaba. mexicanas Y, son pues, copias 9 de cada 10 contenidos y en YouTube pasan son copias de otro. desapercibido. O sea, pasan Así como es. Ah, que de es largo. simplemente Todos en la copian. actualidad. Ve al cine y te lo juro, a nosotros nos ha pasado sí. mucho así de que esta película este pedazo es igual a lo que esta película en su momento. Siempre, o sea, en Y es todas que las películas de la eso es- actualidad, es te que lo eso es juro, tomar- hay un buen de fragmentos que son copias de otras que les funcionó y en esta a lo mejor también les funciona. No, y Sí, luego son no son, referencias, no ¿no? son Son solo referencias. fragmentos, sino toda la película. Ujú. Vuelvo a lo que yo les decía del cine mexicano, que hoy en día no es mucho de mi agrado el cine mexicano. Sin hablar del cine mexicano independiente. El cine mexicano independiente es otro Sí, es de nivel, cosa ¿eh? aparte. Créanme que Sí. es otro nivel. Pero todo este El cine mexicano cine comercial. popular, comercial, Son puras si copias. ustedes lo checan, copias, es copias de copias. todo. Sí, De claro. todo, de todo, de todo, de todo. Sin mencionar si son buenas o malas, son Sí. copias. Y literalmente copias de inicio a fin. Sí, porque Sí, sí, es porque, lo que por ejemplo, comentaba la que historia. decía Ivonne De de hecho, ahorita se fragmentos. basa o se dio una idea de ahí. Pues de hecho es lo ¿no? mismo, ¿no? O sea, realmente es la misma, nada más en una versión mexicana. versión, Ajá. ajá. Así Porque de es. hecho acaba la porque es película igual. y esa es la versión Basada adaptada de la versión adaptada de la película, tal vez hasta así con el mismo es. nombre, Sí, así es. tal cual. O sea, yo Eso ahorita es me lo que vine hizo- y a eso mí que dijeron. ¿Tanto te viniste? Y me cayó. Sí, me cayó también. pensé que había sido en seco, pero sí les se me vino Oigan, es para. muchos, no, este no es para niños, ¿verdad? Ya. Ah, entonces, sí. muchos refritos Como los mexicanos huevos. en la novela, ¿no? O sea, yo me acuerdo aquí Huevos la de refritos. la que hizo la de la dama, la primera dama que era, La dama de negro. no, la primera ¿Cuál? dama de la del Peña Nieto, la que hizo de Ah, la Ah, gaviota. la gaviota. Esa es un novelón, pero a mí me gustó mucho, Sí, colombiano, refrito, que de refrito, Café con aroma de mujer. Ah, pues sí. Y luego cuando se hace. Y ya después ella, no, Súper, que súper, es, porque es mexicana, es una tequilera, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, Sí, o sea, se lo lo otro era un ingenio cafetalero en Y Colombia. tiene razón Y ahora acá acá. es la misma, pero pues es mexicana que se gana en tequila. Y tiene razón acá el señor Hugo que el cine mexicano independiente sí es otro pedo, ¿verdad? No. No, el cine independiente es algo muy, muy cañón. De hecho, El cine hablando independiente está de. muy cañón. Y retomando a Y no, Chespirito, Pero ya vamos a hablar de Chespirito. también hizo cine. Ajá. También El chanfle. en Chanfle Chanfle, uno, dos. Chanfle 1 y como 4 o 5 más Ajá. que no he visto. Sí, hizo una, la de Don Ratón y Ron Ratero, Sí, donde sale él que caza ratones, por eso es Don Ratón y Don Ratero, pero lo quieren asesinar un clan que es la películas hizo varias. sí, Chingo. un chingo, es varias. Pero esa, yo me acuerdo mucho de esa de Don El Ratón y por el Don paso Ratero. del delito. El Pero- charrito. El charrito. charrito. Por ejemplo, esas a lo que voy es que, por ejemplo, hizo algunas, creo, al parecer, donde no saca personajes de con Che. Pero Charrito sí fue como tal, el Charrito, Chanfle sí fue de Chanfle. Che. Le hizo películas a Ajá. Viruta y Capulina, mira. Ah, sí, empezó de hecho. Sí. pero con ellos. a lo que Escribiendo Con ellos dos. ajá. Ah, sí. Antes del Chavo y y eso. hizo otras Con en Viruta. las con cuales ellos, ya ajá. no era él o con Che, sino más serias, ¿no? Ajá. Y también hasta canciones hizo.
¿Sí? Ah, Qué canciones. bonita vecindad. Óyelo, escúchalo, está unando amigos. Pero Óyelo. aparte, o sea, hablar de, por ejemplo, del Chavo, también hay muchas cosas bien raras. O sea, muchos dicen que representa los 7 pecados capitales. Sí, o sea, hay muchas situaciones. Y es que cosas del diablo. Fue tan y boom así, ¿no? que sacaron de todo. De todo. Hugo, tu micrófono está parpadeando. Ya voy a No bailar. tienes pila. Entonces, sí hay muchas otras, ¿Paramos? No, síguele, ahí con eso. hay muchas otras situaciones en las cuales él Están en todo. ayudó. Entonces, el hacer ese tipo de cine, obras teatrales, televisión, digo, copias o no, habría que tener ingenio y tenía que tener todo el cabrón para poderlo hacer. Y hacerlo bien y hacerlo que pegara. Porque hay quienes, como dijo Ivonne, puedes hacer 1000 copias, pero si no tienes la chispa y si no No van a sale, pegar. no pega y no sirve. Y la Ajá. disciplina aparte, porque obviamente era un genio. Yo creo que el más grande, o de los más grandes que ha dado México. Y además la disciplina, porque dicen que tienen que salir todo así perfecto. Es que fue todo, o sea, los guionistas, el casting, el hacer la adaptación de la vecindad, por ejemplo, en este caso de la vecindad, o por ejemplo los caquitos, o sea, no sé, lo que fuera, o sea, crear Gracias. todo el entorno. Gracias, los gracias, chistes, producción. porque a pesar de que todo era repetitivo, pues obviamente había una historia, ¿no? Del capítulo, Sí, entonces claro. echarte todo eso y, o sea, sí, no era nada fácil. No. Yo me acuerdo que me aventaba Chespirito como tal el programa y eran sketches de muy cortos, pero de mucha risa. O sea, Sí. en la hora eran los Los caquitos, caquitos. los chifladitos, Y un entremés. Ay, eso es de- Y una entremesa. Sí. El doctor ¿Cuál? Chapatín. Los El caquitos doctor- eran los de los las caquitos eran rayitas, ¿no? los ladrones. Y El el león otro piraz, era- el chomberas y el botija. ¿Y cuál Los era el chifladitos. otro? Y hay- El de estás en los 7. Oye, Con Lucas. Con ellos Además de salía, tapa, ¿cómo ajá. se acuerdan cómo se llamaba el policía? Que era Rubén interpretado Aguirre. por Rubén Aguirre. ¿El No. oficial Matute? El Los oficial- caquitos. ajá. No, Matutes Ah, de Don Gato. Don Gato. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba? Ay, no, sí me Espérame. Ahorita en cuanto me vayan me voy a dar un de topes porque yo sigo teniendo A ver. presente. Pero ¿Quién es la inicial? ¿Se las dejo ir o La inicial. R? A ver, la otra. Bueno, piénsenle y ahorita si Sí. se las hacen me dicen. Pero bueno, lo de los caquitos era la chimoltrufia. Ahí nació la chimoltrufia. ¿Cómo se llamaba la mamá de la Doña Doña Exporta Emergencia Beberona. Vegeterona. Exporta Beberona? Exporta Beberona, una madre. Sí. Ahí tú te acuerdas porque la expropiación petrolera, pues por ahí Nació el igual, 8 de güey. marzo. Asiste igual. Se ubican a la mamá de a Doña Exporta Beberona. Salió en una película hace años con Pedro Infante. Así es, donde donde ella es la hija de que seduce a Pedro Infante. O sea, ella seduce a Pedro Infante en algún momento. Entonces otra en la A lo que- mejor son dos. Entonces salió en dos. Salen dos. No, inclusive ha de haber salido hasta más. Pero Y ¿sabían que el Chavo, como tal la serie, primero era un sketch, nomás? O Sí, sea, era de Es que esas todo, series. por eso digo, o sea, era Ajá. parte del Comúnmente sketch. muchos empiezan así, siendo sketch. Eran los Ajá. sketch de Chespirito, por eso digo, o sea, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, los Caquitos, los Chifladitos, el escritor que era... El Chapulín Colorado. No, el escritor era el que salía... Ya lo vi. El escritor, ¿cómo se llamaba, Hugo? El que hacía el reportaje de la chicharra. ¿Chambón? Chambón. Vicente Chambón. Vicente Exacto. Chambón. Entonces, todos esos Con su buggy. eran los ¿En tu qué? pequeños sketches. Buggy. Sí. Su carrito. Que, por ejemplo, después se hizo el Chavo del Era un Ocho, safari. como tal, Era un safari. tú dices Es que- ya como El serie. programa. Cuando también ya se hizo la serie de los caquitos, que era cuando ya vivían ellos en un departamento en la Chimoltrufia De y hecho, Botija, es que donde ya eran el antes- elevadorista del hotel. Antes donde ya- era Don Ramón, al principio. Ah, sí. Antes de ser el Botija, era Don Ramón el acompañante de... Ah, sí, cierto. Sí, y es que mucha gente empieza así con sketch, porque y más sobre todo en esos tiempos, porque la televisora te daba 3 minutos. Exacto. Tenías que hacer eso en 3 minutos y ya probaban, pues sí, está padre, hay que hacer un programa de ello. Ujú. Y dentro de tu programa metías al principio, pues ya metías otros 3 minutos de otro, y así iban dando... Así empezó. Y la gente empezó, bueno,
producción empezó a ver que el chavo como que, miren, Tanto Le el gustó chavo mucho a la como gente. miren. Chapulín. ya le dijo, no Es sabes que, bueno, qué, sí. Ajá, el tienes que Chapulín hacer Colorado. Durante años fue el chavo y metían Antes de... episodios pequeños de los Ajá. caquitos de los Sí, chiflados. que eran como las pruebitas. Pero ya al final, los caquitos fue lo que se quedó. Sí. Ya pasa, era al revés. Todo el tiempo que duraba el chavo ahora era el tiempo de los caquitos. De los Eran- caquitos. ellos ya tenían... Donde ya salía el del hotel, el dueño del hotel. Ajá, ya tenía más historia los capítulos, de hecho, porque antes eran muy cortitos. La chimotrufia era la que hacía los cuartos. ¿Era Chompiras, arquitecta? Recamarera, güey. La recamarera. El Chompiras El botones. era el botones y el botija el del elevadorista. Así es. Salía el Marujita. Marujita. Era la María Antonieta de las Nieves. que era a la que se quería echar el El policía. sargento. Refugio. Refugio. El sargento refugio. correcto. Exacto. Y ¿No te el acuerdas? recepcionista o el dueño del hotel es el que Ah, todavía vive, ¿no? Todavía. Empezó siendo el Está, chato, de hecho. el chato, Chato Bonilla. Guzmán. No, Chato Padilla. Chato Padilla Padilla, empezó no. siendo El Chato Padilla siempre era el comandante o no sé qué cargo era de la el jefe, policía. el jefe de la de policía, del el sargento. jefe del Refugio. sargento refugio. Ujú. Es correcto. Pero sí, este que dice Hugo, el que se quedó después, está en novelas mexicanas, ¿no? Y así. Sale todavía así como... ¿Quién es? ¿Por qué no subía el elevador del hotel? Por el peso del... Porque subía el botija solo o subía con algún acompañante. Como él era el único que sabía Sí, manejarlo, no, pues sí, nadie sabía. subía en el hotel. Y siempre el pinche, el Chespirito era el que Don subía las madres. Cecilio era... El recepcionista, el dueño del hotel. ¿Cómo se llamaba este personaje? Es un señor muy canoso. Sí, todavía sale en este programa de vecinos. ándale, él. El mero. Ajá. De hecho, salió hasta en. No, sí, literal. Sí. Y es el que cuenta eso, que la disciplina de Chespirito era de otro nivel. O sea, dice, Sí, no, ese no, güey sí ajá. era otro pedo de disciplina. Ajá. Ustedes saben, bueno, retomando un poquito otra vez al Chavo del 8, ¿cómo nació Kiko? Bueno, Rápido. Moisés Suárez. Moisés Suárez. Suárez. Sí. ¿Vale? No tiene Nació por parto natural. Fallas nuevamente con el audio. Casi no se nos da la falla con el audio. Pero bueno, ahorita estamos ya de regreso. No. Así como Chespirito copiaban lo original de nosotros, es que siempre tengamos un problema con el audio. Nos quedamos que se llamaba Don Cecilio. Don Cecilio, el del... Era Moisés. Suárez. Moy Suárez le digo yo. Es que es mi De amigo. cariño. ¿Qué Para los amigos personaje de hace Moy. en Vecinos? Nunca he visto Ahí vecinos, sí no sé. pero sé que Ah, sale yo ahí. lo he visto ahí, El pero... Vecinos es el esposo de. Creo que es un vecino. Ajá. Es el esposo de la morra esta que se siente Vecino de alta. 6. La que Ah, ok. dice- Ay, con la chaviza. Ese es El su- que dice. Ok. Ajá. Vale, Moisés Suárez. Y él Sí, salía como- mucho ahí como- con los sí, era caquitos. el- Sí, entonces realmente ahí era. Y después ellos vivían, la Chimoltrufia y el Botija, que eran pareja, vivían en un Departamento. departamento donde estaba la doña Espergencia Peterona. O esta... Es por Llegaba de Barcelona. visita. Ya Llegaba sabes que de a las visita. suegras se les da Sí, no. llegar. Sí, entonces esa es la parte donde se hizo muy popular como tal el Chompiras, que lo peinaba y zócate, le decía el pinche Así es. cachetadón y suelo. No, Boti le decía. Boti no, Boti. Y la próxima vez te daré... Como con- dice Don Ramón era el primero. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cuál era el personaje, personaje de Don Ramón? Que de hecho ahí empezó y le hacía como la Pantera Rosa. Así Ajá. es. Así de ahí Sí. empezó. Así. Sí. Ahí era Don Ramón. Y si no mal recuerdo, era porque él y Kiko. No, ya sé espérame. por dónde vas, pero es otro, Hacían algo similar, pero eran. güey. Kiko era el tripaseca. y- el tripas. el Charrasquais o el. El, Sí, algo así. el Sí. tripaseca era Don Ramón. Don Ramón. El Kiko. malo con el tripaseca era Don Ramón, pero en el Chapulín. Ajá. Por eso, pero es que era el mismo. Era el mismo de No, güey. Algo como dijiste tú, el charras. No, algo. el Kiko era el. El Cuajinais. 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 No, pero yo digo del Don Ramón. Creo que sí era el Don mismo. Ramón No. Valdés. No, estoy seguro que no. Era otro. Algo como dijiste, el charras. Tracas, Sí, algo algo así. así. Charlos tracas. Algo así. Algo así, no me acuerdo. Pero ahorita que nos diga. Pero el sí. Tripaseca y el Cuajinais eran la pareja cuando el Chapulín.
Sí, Esos eran los bandidos más- del Chapulín. Y hay otro malo por ahí. El alto, el Rubén Aguirre. Rubén Aguirre. Pero no me acuerdo del nombre del personaje de Rubén Aguirre. Pero el Ahí. más maldito de todos sí era el Cojinais. 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 Veía su cicatriz acá. Y hablaba. El Kiko. Pero hay Carlos que Villagrán. decir que es, yo creo, para mí, después de... No, de hecho, como personaje, como actor, antes, Kiko. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, o sea, pero el personaje tal cual, Kiko, el que le dio el punch a el chavo. Sin duda alguna, sin duda No alguna. sé para ustedes quién sea su favorito, pero para mí sin Kiko no hubiera sido el Para mí el favorito también es Kiko. Fíjense que hay, hablando de Kiko y de Don Ramón, hay una entrevista que le hacen a Carlos Villagrán después del problema que tuvo con Chespirito por el sí. nombre y por toda esa situación. Peterete. El Peterete. Peterete. Donde realmente él dice que si dijo se muere Kiko y no pasa nada. O sea, sin Kiko no hubiese seguido pasar la serie, pero sin Don Ramón no. Entonces el mismo Carlos Villagrán dice que Don Ramón era como que el alma que le daba. Todos decían eso. Es que aparte de... Seca, ¿Sabes qué? Yo siento que, no dudo eso, pero también siento que influía mucho que todos, o sea, hubo muchos conflictos entre varios ahí, pero nadie hablaba mal de Ramón Valdés. No, todos bien. Todo el mundo lo quería, Ramón Valdés, y dicen que era un tipazo, era un Que era el caballeroso. que ponía el ambiente desde antes de Así empezar es. a grabar. Que era De hecho, cagado en los viajes, cuando él no llegaba a viajar, decían era un viaje completamente Pesado. distinto cuando él iba. Ujú. Así es. Bueno, y también, pues, de qué familia viene, ¿no? Sí, Claro. pues sí. Tintán, Toda una dinastía. El Loco el Valdés. Valdés. Sí, Así totalmente. es. Y sí, era un pinche crack. Cristian Castro. Vamos. Sí, pues sí. Un artista infravalorado. Regresamos a hablar del talento. De Chespirito. Digo, de Chespirito. El talento. A ver, vamos a mencionar los personajes con Che. Y les digo, no solo los personajes, sino Las cosas. las cosas que metían. A ver, con va, Che. cada quien refes una así, vámonos. Chipote Chillón. No, pero va primero tu rocadeta. No tengo ni- Un personaje con Che o... Toda la chilindrina. ¡Ah, ya! ¡Ah, la chilindrina! Dicho de paso, Mira, tú, Alan. decían chilindrino por el pan dulce típico mexicano. Por las Sí, que pequitas está tenía. por las pecas. Así es. Dato cultural. Dato curioso. Dato Tú, Alan. curioso. Yo, sí, el Chapulín, el Chipote Sillón. Pastillas de Ya chiquitolina. dijo dos ese güey. Ah. Desde chiquito. Chipotle. No, pues yo me quedo con Chaparrón Bonaparte. Chaparrón Mejor. Bonaparte. Pues sí. Chicharra paralizadora. La chicharra paralizadora. Más, digan más. Vicente Chambón. Vicente el Chambón. Doctor Chapatín. Patín. Chapulín Colorado. Chale. Chable 8, La chiripioca. ¡Ay, ya dijo una ya solita! Chiripiorca. La chiripiorca. ¿A quién le daba la chiripiorca? No sé. Un personaje muy famoso. Un personaje muy famoso. Sí, cierto. Sí. ¡No es cierto! ¡No! ¡Esa era la garrotera! La chiripiorca También el Chavo. ¡No! No. le daba Chaparrón y el que la daba era El Rubén Aguirre con un madrazo. Con un madrazo. Ya, sí, sí. Y luego se llamaba Rubén Ya le dio la Aguirre. chiripiorca. Ajá. De agarrotera era el otro que le aventaban agua. El chavo. Al chavo era en la garrotera. Le tenían que aventar agua. Pero la chiripiorca era... Cuando se arregló, Ajá. por razón. Ya de un abrazo en la espalda. Ajá. ¿Cómo se llama este? El alto, el Rubén Aguirre. Pero ¿cómo se llamaba el personaje de ahí? Un Chaparrón Bonaparte y. Aquí está. Chaparrón Ah, no, Bonaparte. no. Ahí está mal. ¿Cómo se llamaba? Chaparrón Bonaparte y. No me digan. No te decimos. No, No, porque no se no, acuerden, ¿verdad? Yo sí me acuerdo. Sí. Pues eran de mis favoritos, del Chaparrón y... ya te lo iba a decir, ¿no? A ver, Pero yo sí sé. A ver, dilo. Lucas Tañeda. Lucas No se Tañeda. acordaba, no se acordaba. Sí, pues Lucas Tañeda, pues hasta por el apellido. Lucas Tañeda era él. No se acordaba. No, sí me acordaba. A ver, ¿cómo? A ver, Acordaba. A ver, ¿sabes tú? díganme. No, Pero hubo- sí sé, pero a ver. para mí era de mis personajes favoritos. Sí, el- de hecho eran Lucas mis Tañeda. favoritas también los... El Chaparrón sí era de mis Es favoritos. que eran los los chiquitos. chifladitos. Formidable.
Formidable. Sí. Ajá. Formidable. Con Oye, la Lucas. que no ¿cómo se llamaba La la vecina? vecina que llegaba por una tacita de azúcar? Vecinos, Esa. tendrán que me regalen una tacita de azúcar. ¿Cómo Ya se se va. llamaba No me esta? acuerdo. Ya se va. Este se va. personaje, Ya se va. ¿cómo se llamaba? Personajes. ¿Ya se va? No, chaparrón, espérate. Tú. No, chaparrón. Se encontraron chaparrón. No, fue a Alemania a buscar a la reina de Inglaterra. No se Pero llegaba. era al revés, o sea, le decía, ahorita vengo, si vienen a buscarme, le dices que fui a Inglaterra. Ah, María sí. Expectación del Macho. ¿Es la vecina? ¿La vecina? ¿Cuál el María, nombre? creo que sí, María. María pura, soy la Soy expectación la del pura macho. Juana. Soy la pura y Juan. Y también llegaba mucho el Ah, y había mucho albur también en eso, ahorita que... totalmente. Pues su hermano, Horacio Gómez Bolaños, llegaba como policía. Como policía, él era Era el policía. de ahí del barrio. Ajá. Don Horacio, el padre. de la Dígame, vecina. licenciado. Gracias. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de Papá papa. de las frases. Gustavo, Don Horacio, el papá de la vecina, de esos mismos. Ah. Sí, o sea, te digo, y esos nada más eran sketches. O sea, esos realmente nunca tuvieron así como que un programa muy largo. Igual Vicente Chambón eran sketches muy pequeños donde Pues de hacía- hecho él Era de nunca entrada nomás, ¿no? nunca lo vi. Un así en entremés, algo tan grande. decían. Sí, o sea, y era la chicharra, era Sí, en los entremés también sacaba cortitos ahí hacían una parodia del Gordo y el Flaco. Ajá. Rubén Aguirre y él. No, No, Edgar Edgar Vivar. Edgar Vivar y él hacían una parodia sí. del Gordo y el Flaco. También tenían De mucho a hacer este- mucho de romanos. De romanos. De hacer de Ah, sí. Cleopatra. de y esos. Napoleón Bonaparte. Napoleón Ah, Bonaparte. también sí, y de Chaplin. Chaplin hacía Chaplin mucha hacía parodia mucho. él. Igual Así otro es. conche. Ajá. Pero bueno, ese. Pero no era de él. Pero sí. No, Pero sí. de- Sí. pues digo, regresando a lo que decían, ¿no? Que a lo mejor no era todo original. De hecho, ¿se acuerdan Sin embargo- del capítulo? Pero no sé. Creo que era en especial del Chapulín Colorado. Donde van a una fiesta de disfraces. Ah, sí, cómo no, güey. Que salen un chingo de personajes. Por ejemplo, sale Chaparrón Bonaparte. Sale Chapulín. Chapulín se encuentra con Caquitos, Chapulín. Sale Chaplin. Ah, sí. Sale Rubén Aguirre disfrazado. No, sí. Era De Pantera Rosa. El Don Ramón. Don Ramón Valdés. Ujú. Ajá. Sí, Él sí, era la sí. Pantera Rosa. Ajá. O sea, está muy bueno ese pinche capítulo. Ah, Veanlo. no También lo recuerdo. un capítulo donde sale Héctor Bonilla. Como Héctor Bonilla. Que se le Es que poncha poncha la una llanta. Sabemos, se ¿no? le poncha una llanta a su bocho. y le tiran el paro ahí. Y doña Florinda se entera que está Sí. Héctor Bonilla Y ahí. bien cagado que ven al superactorazo y todo, y en su carrazo ya era el bochito. Ujú. Era un bochito Así bien es. Pero el cameo Sí. más cabrón de todos fue cuando llegó el Chapulín Colorado. a la Chapulín. vecindad. con el Chavo del 8. ¿Neta? Sí. Mucha Ahí, gente pensaba ahí, que eran la misma ahí persona, se pero no. demostró Ahí que se no era la demostró que misma no. persona porque están los dos al mismo tiempo. Sí, no, Ujú. está cañón. Sí. De hecho, también se hablaba mucho de que Ñoño y su papá Mm. eran el mismo, el señor Barriga. Pero no, Tampoco, porque también los llegaron a Hubo sacar capítulos juntos. donde salían juntos. También. Así es. ¿Quién dijiste ahorita? Bueno, Ñoño, hablando de ahí, el también señor Kiko. Barriga. Kiko y quién. Su papá se Federico. parecía muchísimo, pero no era el mismo. Pues no, güey, pues su papá ni sale. se sale. murió. ¿Cómo se murió su papá? No, era de un colapso. Sale en un capítulo cuando está Kiko bebé. A ver, esposa. Sí. Pero a ¿Qué ver, tiene el entonces- pequeño? Entonces, ¿cómo se murió el papá de Kiko? Un ahogado. colapso. Un cagado. Un colapso. De un colapso de ballena. Un colapso de ballena. Era marinero. Era marinero. Ah, y retomando otra vez lo que les iba a contar. Otra vez. A ver. Cuentan las leyendas. No, dice este güey, el Suárez. Héctor Ah, no, dice el mismo ¿Alejandro Suárez, Kiko. amigo? No, el mismo Kiko. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán. Que una vez le dijo este güey, el Roberto Gómez Bolaños, voy a necesitar un personaje de un niño. No Ah, sé el cómo pero nació. niño. ¿Cómo nació Kiko? Ah, sí, yo sí sé Sí, cómo ah, nació. Le dijo, pues, ahí invéntatelas y tienes que traer como que tu vestimenta, ¿no? Sí, güey. O sea, y que fue- Chespirito le dijo a Carlos Villagrán. Carlos Villagrán estudiaba periodismo. Ujú. Ujú. Y iba a los estudios y de repente le decía, oye, para ayudarme para mis estudios, le decía a los productores, consígueme chamba. Entonces le conseguían chambas de extra. En unas de esas. Nos conocía él todos los estudios donde grababan y andaba ahí de huele moles.
Es correcto. Ajá, y le daban chambitas de extra. Y en una dijo, oye, pues yo quiero con don Roberto, a ver si me echan la mano ahí. Y él le dijo, pues si te consigues a un niño, un personaje que sea como niño, vemos qué hacemos. Entonces que en ese momento él se fue con el de Con un güey vestuario. con el de vestuario. Y que empezó a buscar entre la ropa y que pues a ver, güey, tengo Este uno güey de marinero. marinerito. Grande, pero de marinerito. Dijo, pues sí, un niño marinero. Y que buscando en las gorras encontró esa pinche gorrita que no usaba. tiene nada que ver, así que Ajá, y que pues dijo, pues esta así, chinga ay, su no madre, mames. así me voy. Y que fue lo que empezó a... Pues que así le muchos diga. de ellos, bueno, más bien, todos, ellos crearon sus personajes. O sea, no fue Chespirito. Fueron ellos los que Y crearon el personaje. Más tarde fue que empezaron toda la pelea de los personajes, porque, Sí, por pero- ejemplo, la Chilindrina, que si era de esta Ella, por ejemplo, María luego, ¿no? Antonieta, o que si era de Chespirito, o sea, y así, ¿no? Porque luego también está que el circo de Kiko, que Con el circo de la Q, y si no con Chilindrina. K. Pero es que la cuestión aquí es que decían, eso es lo que pasa con muchas situaciones en la cuestión profesional. Incluso hablo, por ejemplo, algo que me gusta y que en la lucha libre. O sea, ¿de quién es el personaje? De la AAA. en este Del caso. que lo registra, Claro. no del que lo hace. Desgraciadamente. Y ese era el problema. Entonces, Carlos Villagrán hizo todo el personaje de Kiko. Y nadie más lo podía hacer porque si no era él y no inflaba los cachetes y no había todo este rollo, nadie más. Pero en este caso, Legalmente. era de Chespirito. Sí. Y legalmente por eso las regalías de los hecho, ya juguetes, se- las regalías de todos los programas y de las Caricaturas, retransmisiones, Ujú. pues... Ahí sí veo porque- toda la imagen y todo eso también. Por ejemplo, Ajá. la Chilindrina, bueno, Era con ellos dos con no, quien tuvo María ese Antonieta problema. de las Nieves y con Carlos Villagrán. Con ellos dos tuvo Le el tiraban problema. caca, ¿no? De que, no, pues mis regalías y todo. Creo que Pero pues la él era el Chilindrina dueño, o sea, él era el caricaturas, que- ¿o sí? Ya. Por eso, porque No, la no, Chilindrina porque sí ella ganó ganó los el- derechos. ajá. Lo que te digo, ella sí La ganó Chilindrina demanda. sí ganó los derechos y por eso no sale en la caricatura animada. Así es. Mm, Ujú. Por eso Kiko sí, porque sí es de Y él. sale la Popis, ¿no? De hecho, Kiko, Popis. Carlos Villagrán después decía que él no podía trabajar en México porque Roberto Gómez No, Bolaños le Roberto Gómez cerró. lo vetó. Lo vetó de México. Y Pues es que entonces era- decía, me si dejan sale saber, él, ¿no? entonces no voy yo. ujú. Yo no entro. O sea, Roberto Gómez Bolaños si De todo el mundo, de todo lado lo vetó. no puede. Ajá. Y Y que- cuando él se fue a trabajar, creo, a El Venezuela, Salvador o o- un lugar así, por eso en También fue Sudamérica, para allá. y ni siquiera se llamaba Kiko. Se llamaba El Tesoro o Un una show cosa. de Kiko, ¿no? Era no. Kiko, pero con el México, bueno, el personaje de Chespirito era QU y el Era de él con era K. con K. Algo así, Pero o era sea, Kiko. tuvo que cambiarse a una cosa así. Una letra, bueno, dos. Ajá, De para... hecho, empezó trabajando allá con Don Ramón. Ah, sí. Así Don es. Ramón trabajó con él allá. Ajá. Ujú. Pero pues ya nunca pegó. No, de hecho está muy gacho. Nada, Su sí, programa su está programa está muy feo. están en una de verduras, ¿no? Ajá. Sí, está hasta mal Está- hecho. Da cringe. Digo, pero en ese bueno, tiempo pero eso es lo que hablábamos de Ay, Chespirito, ¿no? O sea, que a lo mejor él dijo, esto es mío, legalmente es mío y se acabó, Sí, claro. Ujú. ¿no? O sea, les quitó esa parte. Por eso y- dicen que ahora, ¿no? Con redes sociales que dicen que cuando algo no te pertenece y te lo quieres asociar, es el síndrome de Kiko. Porque es lo que hizo Kiko, o sea, no era de él y se lo quiso asociar, Adjudicar. quiso... Legalmente no era de él, pero desafortunadamente nadie más que él lo iba a poder hacer. Imagínense, si nos ponemos de los dos lados, ¿no? Imagínate él haberlo creado, así como dicen que lo Ujú. fue y lo buscó, y tantos años Interpretado. hacerlo y hacerlo, interpretarlo, pues se vuelve parte Parte de de él ti. completamente, ¿no? O sea, y que de un momento u otro te digan, ¿sabes que ya no puedes hacerlo? Sí se ha de sentir bien de la fregada. Claro. Que sí, de hecho así Más fue de la porque- nada, que dijeron, no, pues ya no vamos a transmitir. Como Sí, que les ya, cortó ahorita todo. ya. Ahí fue el último capítulo de Chavo, ya después vemos qué pedo. Sí, Y así así que es. todos quedaron, ¿qué pedo? O sea, es como, imagínate que yo ahorita digo, ya no va a poder usar nadie chalecos, ni gorras, ni lentes en el podcast porque ya lo titulé. Pues, qué chingo, dices, güey, pues yo siempre salía de chaleco, yo siempre salía de gorra, yo siempre traía lentes. Sí. ¿No? Y que desde entonces ahora... ¿Y qué es lo que pasó? Por ejemplo, ya después María Antonieta de las Nieves hizo... Bueno, María Antonieta de las Nieves hizo películas o novelas sin el personaje de la Chilindrina, ya no se la compras, cabrón. Sí. No, O sea, De ya no hecho, se la compras porque a María Antonieta ¿ves? de las Nieves la ves y dices, es la No, Chilindrina. sin que la veas, ves la de Ralph a mí y me caga, escuchas pues. a esta... A la Vanélope y sabes que es la y Chilindrina. La Chilindrina. así es. Por eso- Entonces, ojalá no asocias me a la gusta. Chilindrina, no asocias a María Antonieta de las Nieves. No. Entonces No. nadie más va a poder hacer a la Chilindrina. Como nadie más va a poder hacer a Kiko. Ni al Chavo, ni a... No, ni pero... a Ñoño, ni a nadie, o sea, No, todos eran sí. irrepetibles. Sí, Sí, así sí. es, eran ya... Pero lo que voy es que entonces, ¿por qué legalmente Se no volvieron dejárselos, canon. no?
Pues porque es Pues legal. es que era porque es dinero. mucha. Pues sí. Sobre todo por Sí, el bueno, o sea, paro, pero digo, o sea, ahí Mucha no lana se la da- que estaba por Prefiero, en prefiero medio. que no se haga, pero que no ganes dinero y que todos los regalías vengan para mí. Sí, Y es así que ese güey aparte tenía pues a Azcárraga comiendo de su mano, que era lo fuerte de Televisa, ¿no? Junto Claro. con las telenovelas. Sí. Entonces pues era como, no, pues yo soy aquí el chingón. Y sí Sí, lo era, ¿no? sí, o sea, imagínate, por eso digo, o sea, todo lo Era que... una lucha de intereses muy cañona. Y pues, ¿por qué también? Porque, por ejemplo, ahorita ya sacaron su serie y pudieron ocupar su personaje, si no, no lo hubieran podido ocupar. Sí. Venta de mercancía, pues igual. Y todo qui- era pero para- quitarle la chamba a alguien. Que ahí hay Sí. algo como raro Sí, porque ¿no? dice esta, ¿cómo se llama? Florinda Mesa, Ajá. que ella no está de acuerdo con esta serie que va a salir del Chavo. Ah, con la bioserie, Entonces- la de Fue sin querer queriendo, ¿no? Algo así. Entonces no sé ahí qué pedo hubo, hay que verle bien porque sí, Pero ella sí no no va, está... no va de Yo Ella creo- no está de acuerdo con nada. o No, y sea, no estoy de acuerdo porque ya no hay más billete para ella. Sí, o porque es ya no hay una Yo siento situación. que Pero no ella sé fue por muy qué, o- abusiva con todo Con todos. referente a él. Y aparte, Todo, y todo. aparte Chespirito le tenía un rencor Se andaba ahí como comiendo que al sí o Kiko. no. Por Carlos Villagrán. Al Carlos Villagrán, porque el Carlos Villagrán se echaba a la Florinda Mesa. De hecho, al revés, ¿no? Yo creo. Porque el Roberto Gómez se la bajó a ella. Sí, se la bajó al Kiko, ¿no? Por eso, pero pues así como que por eso que mismo. antes andaba parecía con ella. de- O sea, andaba como con este antes, o sea, anda con él y es así, ya después ya se la quité por conveniencia de la otra, creo yo. Sí, es Sí, medio... ella siento que era interesada, era la que iba a ver con quién. Y de hecho, No sé. era de Ahí los viene esa personajes señora. menos que a mí me gustaban. O sea, sí me gustaba, obvio, pero como que era de los que decía, si no está Doña Florinda, no hay pedo. No. No tanto. Sí, no. No es como que digas, quitas a Don Ramón Doña Florinda, y la Popis. Yo creo pero estás hablando del chavo. Ajá. Pero, por ejemplo, la chimoltrufia. Eso, para mí, yo creo que Bueno, Florinda la Mesa chingada del planeta, empezó más o con sea. la chimoltrufia. O, Tenía más ¿Y peso. cuánta Ahí. gente hasta la fecha no dice muchas frases de la chimoltrufia? Sí, así es. ¿No? O sea, seguimos haciendo frases de ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Ajá. Y ves a mucha gente fachosa en la calle que dice, mira, parece la chimoltrufia. Sí. Pinches cabellos para acá, mira como la anda bien chimoltrufia. chimoltrufia. ¿No? Sí, Entonces así es. realmente sí. Sí, ahí tuvo más peso que con Se Doña quedó Florinda, como yo tal creo. la chimoltrufia. ¿No? Sí, sí, o yo sea, siento que en empezó unas, por más ejemplo, allá, como en la de. Como en las de. ¿Cómo se llama? La de la película que hizo de. ¿Del chanfle? No, la del bigote que se le quita y esa es la que dijeron hace rato. Don Ratón y Ron. No, la de. Donde hacen de todo. Según hacen una película y le sale todo al revés. Charrito. Charrito. La de Charrito. Ella la hace así según de muy. Ah, sí. De, Muy de la alta. muy de la alta y siempre ella quería andar a sacar en ese tipo de personajes. En la del bueno, en las dos películas del chanfle, también es de las principales y le queda bien. O sea, sí, se Sí, o sea, te digo, no, o sea, no es mala. Sí. No, Por ejemplo, de en la hecho, obra- creo en que la obra de todos teatro, eran muy excelentes Sí, actores. en la obra de teatro Sí, que son yo me muy acuerdo todos. que llegué a ver, que se llamaba 11 y 12, 11 y 12, es a años. años duró esa puesta en escena. Como 11 o 12 años. No, yo creo que más. Fue un Siendo juego de sincero. palabras. Sí lo ubiqué. No, pero por ejemplo, ahí Florinda Mesa actúa poca madre, o sea, Nunca la vi. y actuar en teatro no es fácil. O No, sea, no. porque ahí ahí tienes que improvisar, si no te acuerdas, ahí tienes que seguir. Digo, en televisión, si eres pendejo, pues cortas y vuelves a hacerlo. Pero ahí no, y realmente actuaba muy bien la señora. Sí, No, eran, entonces todos era eran de- muy buenos actores. Muy talentoso, hasta Jaimito el cartero, Jaimito el cartero. ¿De dónde era Jaimito el cartero? Tangamandapio, De Morelia. Que hoy en día hasta tienen una... una estatua de él, Así es. Ah, De sí. su pueblito natal. Exacto. un árbol. Un hermoso reluciente. pueblito con crepúsculos arrebolados. Así decía. Sí, así decía. Pero, bueno, ok, ya hablamos vámonos por así rápido. Personajes del Chavo del Ocho. Ya lo Todos. dijimos. No, todos los que había. Don Jaimito el cartero. Jaimito el cartero, la Popis, La bruja del 71. la bruja del 71, Uno de los más cagados Satanás. que tenía poquito, pero Godínez. Godínez, Godínez, hermano el de... hermano de Roberto Gómez Bolaño. Que normalmente Godínez salía más en la escuela escuelita. que en la... que En la vecindad casi no salía. No sé, a lo mejor en la No, fiesta de de la hecho- vecindad. Sí salió, Sí salió, pero no No así. tanto. Yo no me acuerdo haberlo Era- visto ahí. Y a ver, y que Así es. Pati, Tal vez. Pati. Pati. ajá, Ajá. La tía de Esta, Pati. la tía de la tía de Pati. Pati. Que se enamora Don Ramón. Pues todos se la querían comer, ¿no? Que le dice, Pero bueno. que se emociona Don Ramón porque dice,
que a ella le gustan los hombres feos. Y ahí es cuando dice, Por ejemplo, luego es tiene- el profesor Girafales, Don Barriga, el señor señor Barriga, Barriga, ñoño. Entonces son como los que más... Y nos vamos al La Chapulín. viejecita del número 8. El Chapulín era el Chapulín, el Cuajinais, el Tripa Seca. el Tripa Seca. Eran como que... ya Y después... el otro que dijimos que de Edgar Vivar. El Rubén Aguirre. El Rubén Aguirre. No me acuerdo. Ah, sí, no. me acuerdo. Acabamos de decir. El Chori. Chori. ¡Ah, el Chori. Chori! Muy bien, producción. Ajá. Pero si ni Porque conocía nos a está buscando, porque nos dan chinga. Bendito Chori. El Google es el buenas. El Chori. El Chori, entonces. Sí. Porque de ahí en fuera era... El doctor caso Chapatín, con- nada más era el Chapatín y su enfermera, que era doña Florinda. La enfermera, que no me acuerdo cómo se llamaba la enfermera. Pero de ahí, bueno, pues ya todos los demás hacían papeles, o sea, los mismos personajes. Que no sé si ustedes sepan de No, ahorita los que mismos mencionaron actores y al los mismos Chapatín. personajes. Algo, Sí, más bien. hay algo ahí de la bolsita que cargaba el doctor Era Chapatín. marihuana. Pero no me acuerdo qué Para sus es. reumas. Algo tenía que según ver. era el pan. No, no, Decían no, que no. según era pan, pero no era pan. No, Una bolsita de algo, pan, algo. Tipo Ay. de- A ver si otra producción nos Algo ayuda con qué encierra era lo que ahí eso. tenía. Y de ahí tenía la bolsita vamos del a doctor los, Chapatín. a los caquitos. Los que, bueno, los que caquitos, dijimos, ¿no? Ya, que era, los pues sí, los que hablamos, que era el Chompiras. el Chompiras. Chompiras, el Botija, Ah, mira. Chilindrina. Montrufia. Ahí está. El doctor Chapatín Oigan, mantenía en su bolsita los rencores, las envidias y esos defectos. ¿ya ven? Mm. Exacto. Para que nunca se le escaparan. Ajá. Y Ah, así ok. no soltarlos para De hecho, pelear como con la dato, gente. al menos para mí, era el único que casi, A mí- muy a mí no. poquito me daba risa, casi no. A mí no me daba nada de risa eso, güey. Sí, casi no. Que sale el doctor Chapatín, sale en el chanfle. El Ay, chambre. ya me dio Una escena cosa. del chanfle. Ya cosa. Ajá. Exacto. Así Entonces, es. y bueno, del chanfle, pues estamos hablando de que era el chanfle, era el doctor de, era Edgar Vivar, el dueño del Club América en ese, ¿no? El presidente era Rubén Aguirre. Rubén Aguirre y el entrenador, El ¿cómo El se llama? entrenador El es Ese- el señor el Ramón Valdés, Ramón. pero lo hacían... Ah, Bueno, el entrenador del chanfle 1, porque del chanfle 2 ya Ah, sale sí, otro contratan entrenador. a un extranjero, que Ajá. es este... No me acuerdo, pero es el que le firman el balón y que Es se hace famoso todo. el actor. Sí, claro, que lo hacen en el hotel de Tasco. Ajá. Ajá. Ajá, el hotel ¿Cómo se Tasco llamaba? se llama actualmente, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel entonces, que era un Holiday Inn. Anteriormente. ¿Tú te ¿Cuál acuerdas? estás buscando? El el chanfle. ¿Cómo se llamaba? ¿No? ¿Cómo se Ramón llama? ahí. Ajá. Bueno, y el goleador, el Chicharito, que Ese metió era el goles Chico. bien cagados, Ah, pues es sí. este, El Carlos Villagrán, que era el... Ay, güey, también se me fue el nombre. que todos quieren con él. Sí, sí, sí. Y la que se lo quería echar era la secretaria, que era la María Antonieta de las Paco Nieves. era el que según iban a soltar. Valentino, era el Valentino. goleador. No, dado que Valentino era el goleador. Reyes era el Reyes. entrenador. El entrenador Montes de Reyes. Muchos Reyes. Sí. Pero entonces esos... Son los principales. Bueno, también está Señor Matute en la de 2. Aguirre. ¿En cuál es en la que roban al bebé? Bueno, En En la 2, dos. donde supuestamente no roban el bebé. Es Por el eso, balón. según. tengo una linda muñeca vestida de azul. Era la- Y la clave del La otro clave. era... Tengo 100 perritos. Yo tenía 3 perritos. Yo Yo tenía tenía tres dos perritos. perritos. Yo tengo una muñeca vestida de azul. Así es. Ahí van. No, sí, son un putero de personajes. Y de Señor historias, Matute. cabrón. O sea, Doctor Nájera, sí, cierto. Doctor Nájera era Edgar Vivar. El señor Sejudo. Sergio Ramos. El Era señor Sejudo. El señor Sejudo. Ajá. El señor Sejudo. Que era el... Comanche. El Comanche. Sergio Ramos, el Comanche. Que es al que le regalan el balón, al que usan para usar Para transportar la droga que viene en el droga. balón. El 15. El 15 era el Ben Ibarra. Ajá. Que era el que tenía el sombrero con la pluma. Era el otro contacto. Era el otro contacto. Ajá. Exacto. No Bueno, marches. Infinidad de cosas por ahí. Lo amo, hijo de perra, lo amo. No, y la cantidad de trabajo que dieron aquí en ese momento, y la cantidad de personajes que tuvo, la cantidad... No, imagínate, Ben Ibarra, ¿no? O sea, también un ícono y también fue parte de... Sí. Pues de un las montón- cosas de... Un montón de actores. Sí. Hay un personaje que... Hay un... Ahorita no se me viene la Hay un actor ahí muy secundario. Bueno, no sé, cuarteario, sextuario. Ahí quedó un extra muy cabrón. Que se apellida Frausto también, Heriberto Frausto, que también salió ahí en la A ver vecindad. si aquí lo ponemos. Oye, no hemos hablado de Angelines Fernández. Doña Ah, la bruja del sí, 71.
Mira, la bruja del 71 también, Ángeles Fernández, en el chanfle sale como la esposa de... Primero del Raúl Chato Padilla. Del Chato Padilla, que es la que era Cajera. la cajera de donde la hacen Y la el show. conocen porque le pega a su carro el chanfle. Así le es. da un llegue. Pero antes el chanfle quería vender la pistola al Chato Padilla y piensa que lo va a saltar y piensa Está que es bien un pedo ratero. siempre. La verdad, que siempre está. Pero después, en la 2, es la que se hace la secretaria Ajá. del Club América Porque cuando se va la corren a Chilindrina. la No, no. María Antonieta de las Nieves. Así es. Sí, de Así hecho, es, expertos del arte cinematográfico dicen que Angelina Fernández como actriz era la mejor de todos ellos. Es que era muy cañona, era española ella. No, y aparte, ¿No era mexicana? No, era Una española. exiliada de la guerra. De hecho, ella fue guerrillera en la guerra española. Fue guerrillera y andaba ahí en el desmadre. No, y aparte estamos hablando que ella hizo época de oro del cine mexicano. O sea, ella Sí, todavía así salió es de las con... que ves ahí en... Sí. Y una mujer muy guapa. Era una actriz muy... Y la hacían... Casi todas las de esa época estaban, o sea, todas las que estaban en las películas siempre eran mujeres muy bonitas. Sí. Es que era natural esa comparación de las de ahorita. Ajá. O que, por Era ejemplo... belleza muy natural, ¿no? O que no buscaban como verse como un pinche palito, ¿no? O La belleza todas era diferente, o así, el exuberantes. estereotipo Sí, era era- diferente. Era mucha... Elegante. Eso. Elegante. Así es, Sí. Angelina Y Fernández. como dato, dicen que nunca dejaba de llorar en el funeral de de Ramón Valdés. Ramón Valdés. ¿Cómo le decía mi Decía, flaquito? mi rorro, Mi rorro. mi rorro. Que en el Sí, ataúd, dicen que fue la que más que sufrió. no dejaba de decirle mi rorro. Sí, Así. sí. Sí, no, es que yo digo que también hizo una buena Es que hermandad. se crearon Se crearon vínculos una- muy Pero cabrones. otra vez con todos con Ramón Por ejemplo, Valdés. Así es. La mayoría. Lo amaba. Por ejemplo, la Chilindrina se casó con el que anunciaba el Chavo del Ocho. ¿Un poco? El que dice, y María Antonieta de ¿Cómo? las Nieves, ¿Y cómo? como la Chilindrina, ese que va anunciando a Qué todos voz, los ¿eh? personajes, esa voz es Esa voz que se- es De la del dirección. esposo. No, la dirección era Enrique Segoviano. ¿Dónde Por eso, grababan? güey, el que lo decía. Pero no era, el que le decía todo eso, pero él no era Enrique Segoviano. No, güey, el que lo decía. El que lo decía. Que anunciaba los Dirección, personajes. Enrique Segoviano. Este. Carlos Es- Villagrán, ¿quién se casó? ¿cómo Kiko? La Chilindrina. chimoltrufia. La Chilindrina era el esposo de Ah, De ya. ella. ella. Ujú. Entonces ahí se juntó una pareja. Se destruyó la de Gabriel Villagrán, Fernández. posiblemente. No, ahí dice posible. No, digo, pues, ahí viste, güey, posiblemente Si no- es él. y si no se casó más veces, seguro que es él. Pues sí, por eso dije posiblemente. Mira, dice Gabriel Fernández, quien fue narrador de los programas de Chespirito y esposo de María Antonieta. Ah, de las a Nieves. ver, Sí, era sí él. era él. Entonces ahí también se creó ese Sin vínculo. dudamente, entonces. Sin dudamente ahora ya. Sí. ¿Qué frases se les vienen a la mente así, de bote pronto? A mí se me viene No, la de que es una más de frase papa. que dice camarón que se lo lleva, camarón que se lo Ah, no, ese. Ese es refrán. Ah, Los refranes del Los refranes del Chapulín. Chapulín, que era bien Árbol que refrán. nace torcido se lo lleva a la corriente. Sí. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Así decía. Así es. Sí, Oh, y ahora ¿quién podrá salvar? Defendernos. Defendernos. ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. Y usaban mucho los soniditos claves en todas estas cosas. ¿Y qué me dicen también de los efectos que le metían? De Como la cuando pegada, Cuando se hacía chiquito. Como la era chiquitolina. chiquito o cuando Viajaban Cuando volaban. güey. cuando el señor Barriga se le aventó a Don Ramón que lo deja. Lo dejó aplastado. Cuando viajaron pinches despacio. Pinches naves así, pinches hilos ahí todos raros. Sí, Estos eran efectos y no mamá. Ese efecto de cuando deja aplastado a Don Ramón, Mm. se lo prestaron a los hombres G en su película. Ajá. También así sacan. A ver, así, el mismo rápido, efecto. rápido, trivia. ¿A qué equipo le iba el señor Barriga? Monterrey. 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 Don Monterrey. Ramón, El Al Necaxa. ¿Qué Necaxa. pasó? Sí, yo lo voy al Necaxa. ¿Qué pasó si yo le voy al Necaxa? Se va a poner unas perras. pero fíjate, le Y iba al el- Necaxa y y el entraba a su jugador- casa y tenía banderines del Atlante. De de todo. América. Sí. Y el jugador favorito del Chavo del Ocho, Enrique Borja. Enrique Borja del América. A ver, A ¿cuál ver, es? a ver, déjame pensar. Pues es que vamos, ahí vamos, ahí vamos. Déjame siquiera tenía. pensar, déjame ¿Cómo se pensar. llamaba el perro de Satanás. ¿El perro de quién? ¿El perro de Satanás? ¿El perro de Satanás? No sé cómo se llama. En el internet se dice eso, o sea, otra cosa, pero en su libro de él se dice la verdad, ¿no? ¿Por qué se llamaba El Chavo del Ocho?
Según esto, a lo que yo tengo entendido, es porque él vivía en el número 8 y tenía 8 años. Y otra vez hablamos con el y quien lo adoptó fue una viejecilla que vivía en el número 8 de la vecindad. También era, creo, porque Él se va al barril. lo pasaban en el canal 8. Justamente lo que Ajá. dice Chespirito en una entrevista Al principio- es eso, que primero era porque lo pasaban en el canal 8 a las 8 de la noche. Y cuando lo cambiaron a las 10 de la noche, no, al canal 10, primero, ya dijo, se inventó eso, que dijo, no, bueno, es que él vivía en el 8. Y fue lo que él marcó en su libro. Exacto, que él Chavo decía del Ocho, que era porque vivía en el número 8. Qué una fan. viejecilla. Sí, la neta sí éramos muy fans. Pues Digo, es cultura mexicana, o éramos cultura de México. de cinematografía mexicana. No, les quise hacer una pregunta, pero no se me viene ninguna a la mente, ¿qué creen, jóvenes? ¿No? ¿No se te viene ninguno? No. En la mente no, dice, en En el la mente culo no. sí. Ay, Dios de mi vida. ¿Cómo se llamaba la abuelita de la Chilindrina? Ah, la señora Nieve. No, estaba bien difícil. Doña Que Nieves? también ella, mucho tiempo, Fue cuando... No, ahí no fue. Sí, fue ahí. No. No sé por qué chingado se fue Kiko y se fue Don... fue eso. Cuando Se fue Don Kiko, Ramón se y fue Don Kiko. Ramón, metieron a Ajá, al tengo una viejito. pregunta. A Jaimito, el portero. y metieron a Doña Nieves. Así es. ¿Recuerdan que Y cuando no, perdón, Dale, dale. y Y a la cuando, Popis. y cuando cuando ya no estuvo la Chilindrina, ¿a dónde se fue la Chilindrina? Con sus tías a Michoacán. Ahí se dice que en Michoacán. ¿Y por qué realmente salió de la serie? Estaba en Barcelona. Porque estaba embarazada. Entonces los 9 meses que duró el tiempo ya de embarazo, Fue el pues tiempo fue que se que, aventó con las ay tías. no, pues que se va con las tías a Guanajuato. Así es. A Michoacán, Guanajuato. ¿no? A ver, Guanajuato. Ah, ¿cómo sí, llega el sí, chavo sí, del sí. 8 a la vecindad? Guanajuato. ¿Qué estaban haciendo? Caminando. Aparte, ¿qué estaban haciendo y quién estaba haciendo eso? ¿Estaban cuchicuchando? Caray. Sí, me Ahora sí me lo sabroche. Sí, me acuerdo de ese capítulo que llegan así bien bebecitos, ¿no? Más o menos. Estaban jugando el Kiko con la... No, ¿No? Dache. ver, ¿cómo? Yo no sé. ¿Les digo ya? Sí, ya. ¿Tú no sabes? No me acuerdo. Le estaba tomando una foto don Ramón a la Chilindrina y el chavo se la atravesaba y se la atravesaba. Bueno, tú ya quítate. le dice. Y ahí llega a la vecindad. Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Y cuál es la escena más triste? Chavo, y no te vayas. No. ¡Ratero! 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 ¡Eres un ratero! ¡Ratero! Y por eso se va Cuando, el chavo. ¿cómo se llama el ratero? Ah, No sé. el ratero. Ah, pues era... No, el ratero de la De la vecindad. vecindad del Señor chavo. Hurtado. Don Hurtado. Don Hurtado. Sí, es cierto. Así es. Aquí tenemos al vecino que se parece un chingo, que le decíamos así. Don Ramón. Aquí vamos Don a... Ramón y a Hurtado. Ah, no, era... Ya, Esperemos no los vea. ya hay un Hurtado. Bueno, pues hablando llegó de el tiempo. hurtado, pues nos han hurtado el tiempo y... Se acabó el tiempo. Hay mucho que hablar de Chespirito y de muchas cosas y de muchos personajes. Pero la verdad es que sí, bueno, malo, ratero de cosas o no ratero. Ratero de cosas. Sí, o sea, de personajes o de ideas. Las ideas. o de- Personajes, pues. pero no deja de ser un ícono mexicano. Así es. Más ¿Te allá. guste o no? Yo creo que en cuanto a comedia, y hasta me atrevería a decir actor, el más grande que ha existido y no creo que vaya a haber. Porque pues gusta obviamente el que Tintán, Cantinflas fueron así chingones, pero no tuvieron el impacto mundial que tuvo él. O sea, sí tuvieron así como que... en Por la Latinoamérica. trascendencia, tú. Pero es que aparte yo te voy a decir algo. Tintán, Cantinflas, ese tipo de actores no salen en televisión, güey. No, Sí, por fue eso otra te digo, época. por... Fue otra Sí, pero época. por lo que sea, o sea, Yo no dudo que trascendencia. Tintán, si hubiera tenido el apoyo televisivo, ¿Quién sabe? Es que- hubiese llegado. es que O yo no creo que yo no si creo que a lo Cantinflas mejor y si las hubiese comedias llegado. ahorita hubieran estado en esos tiempos, hubieran sido mucho mejor que el Chavo. Sí. ¿Quién sabe? O sea, ¿Las podemos comedias? tener- O por sí, ejemplo, comedias. Sí, ahorita o que sea, hay de que hoy sí programas de tienen esa comedia mexicanos. sí tienen esa. O por ejemplo, ese hoy poder Franco de poder. Escamilla, que es como de Sí, los más que grandes. él hubiera poderlo sido hacer. el único. que tiene mucho No más hubiera formas de podido. llegar al mundo, no... Pues no a lo llegó, mejor ¿no? porque fue el único.
Ajá. que había, que hizo televisión. Y fue el A tiempo eso me y refiero. momentos, ¿Quién como que sabe? todo se A lo juntó mejor para... si en ese momento Pues hubiera es que sido- no fue el único, había muchos programas de comedia y de cosas así que no trascendieron como Chavo. Los polivoces, Viruta y Capulina. la carabina de Ambrosio. Ah, no, o sea, podemos mencionar. Pero muchísimo. eran de la época, a ver mis dudas. O sea, los Sí, polivoces güey. sí estoy totalmente de Sí. acuerdo. Sí. Los polivoces sí, pero no sé si la carabina o eso también. Sí, también. Más o menos. Sí, o sea, digo, de que era un genio para lo que hacía, Sí, era un no, genio. era muy bueno. Era cabroncísimo. Y pues, No, qué mejor que no era conocido. fácil. Pues tan siquiera rápidamente ya nos íbamos, pero en su funeral fue de los más así como boom o cuando pasó, así como, no mames, el Chavo del Ocho. Sí, sí, Pero cañón. todavía tuvo Yo creo que su- Chespirito, Cantinflas. Ah, creo que sí. No, ahí hicieron el homenaje. El homenaje. homenaje. No, pero yo creo que en funerales de personajes mexicanos, yo creo Juan que Gabriel, Ah, sí. Chespirito, Pedro Infante, Cantinflas, El Pedro Infante estuvo cañón. Valentín Elizalde, digo, quieran o no, fue un boom, o sea, fue un boom y muchísima gente, o sea, al grado de que yo me acuerdo que cuando Valentín Elizalde, la carretera desde Guasave hasta Los Mochis, es o sea, son 2 horas de camino, y la mitad de la gente iba, o sea, se dice que la mitad de la carretera estaba llena de seguidores que iban ahí. Una hora de Ya con tráfico eran como 4. Con tráfico y a 20 por hora eran como 4. Iban caminando, imagínate cuántas horas eran. No manches. No, entonces estamos hablando de 100 kilómetros de gente. ya ves que no, hasta de la Balleni Rivera también Ay, fue... pues te digo que la Jenny Sí. también. Pero bueno, Pues muy bien. un saludo para todos ahí en casa, en la oficina. Esperemos Pongan que a nos ver- vean. Comenten. Pongan a ver el Chavo. Hay que decirlo ya por tradición. A ver si Comenten. comenten quién era Pero su como que personaje. eso siempre lo dice Yecapistla. Suscríbanse, suscríbanse. Nos hace falta poquitos Campanita. suscriptores. A ver, ya no comenten. chines, Ya debemos de llegar a los 100. Ya podemos empezar a monetizar, pero no nos ayudan. Sí, Y así vamos a tener Vamos el seguidores. capital para Nada más hay comprar dos cosas. playeritas. Nada más hay 2 cosas que nos faltan para monetizar. Una cierta cantidad de seguidores y que no digamos tantas leperadas. Entonces eso no déjenlo a nosotros, ustedes síganos. No, suscríbanse, ay, ¿qué les quita? Así, nada más así. Ay, me Compartan a suscribo sus y ya. amigos. Sí. Vale, pues. Cuídense, que Adiós, estén bien. adiós, adiós. Ay, Adiós. En el sisirisco. Chichirisco que ya se me estaba